El Ministerio La Segunda Venida de Cristo presenta Conferencias Proféticas con Anita y Joe Olavarría. Para información o conferencias se puede comunicar al teléfono 407-777-0800, 407-777-0800. Dios me los bendiga a todos, amados hermanos y amigos. Este que les habla es el pastor Joe Olavarría junto a mi esposa Anita. Nos complace mucho en esta hora que Dios nos haya dado otra oportunidad más de llevar otra conferencia hacia vuestra consideración. Continuamos en el capítulo excelente, o sea, mejor dicho, el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Anita, con ustedes. Muy amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga a todos. Me siento muy contenta de poder estar aquí nuevamente para así compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que nos edifica, la que nos prepara para todas las situaciones en la vida. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias en esta hora tan maravillosa. Te suplico que bendigas a cada uno de los radioyentes que están atentos al programa Conferencias Proféticas. Yo te suplico una bendición especial para todos aquellos que están enfermos, para los que están afligidos, angustiados. Oh, mi Dios amado, para los que están enfermos, todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los teléfonos para comunicarse con la hermana Anita y el pastor Joe son 407-777-0800, la oficina 407-844-5802, Pastor Joe, 407-883-3410, la hermana Anita. Y por la internet www.fueporamor.com. Esperamos su llamada y con mucho amor estaremos orando por ustedes. Favor de dejar su nombre, su número de teléfono y su petición, y le contestaremos lo más pronto posible. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, amados hermanos, el tiempo está cerca. Aleluya. Y continuamos con el estudio del capítulo 2 de Apocalipsis. En este capítulo de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 2, hay una expresión, una frase que dice: has probado, has probado. Y esta frase tiene, es negativa y es positiva, porque el primer verbo lleva una connotación negativa relacionada con lo malo, mientras el segundo es positiva para probar el buen valor de algo. Juan usa el primer verbo aquí. ¿Cuál fue el criterio para probar esos apóstoles? Mateo 7, versos 16 al 20, da una indicación. Apúntelo y luego lo busca y lo estudia, que dice: por sus frutos os conoceréis. Aleluya. Los falsos maestros no alcanzaban el criterio espiritual y doctrinal al cual los líderes de Éfeso les sometían. Los maestros, quienes eran tal vez seguidores de los judaizantes o gnósticos itinerantes, se habían infiltrado sigilosamente en la iglesia. Pero
los perspicaces entre la membresía descubrían que la nueva doctrina no cuadraba con enseñanzas bíblicas. Porque, amados hermanos, dice en 1 de Corintios, capítulo 2 y versos 15, el espiritual juzga todas las cosas, porque se deja dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo hace estas expresiones. Por medio de ustedes debo ser entrenado y preparado para la competencia venidera en cuanto a la fe, en la admonición, en la perseverancia, en la paciencia, porque todos ustedes viven según la verdad y ninguna herejía tiene albergue entre ustedes. Ni aun ustedes prestan la menor atención a aquel que habla de algo si no atañe al Señor Jesucristo en la verdad. Ustedes no se dejan engañar. He sabido que ciertos individuos le visitaron desde Siria trayendo una mala doctrina, a quienes no les permitieron sembrar semilla entre ustedes porque taparon sus oídos. Mientras lo Ignacio habló de los verdaderos apóstoles en su carta, Juan habló de los falsos. Tertuliano, un padre de la iglesia, martirizado en el 220 después de Cristo, y Jerónimo, el traductor de la Vulgata, versión latina de la Biblia, registran que cuando el apóstol Juan descubrió que un presbítero de la iglesia en Éfeso había escrito una narrativa espuria de la vida de Pablo, fue denunciado por Juan y la obra condenada. Se dicen ser apóstoles, otra expresión, no en el sentido de los originales 12, porque Juan era uno de los últimos del grupo, sino parece que este oficio fue reconocido por la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Pastor Joe, fíjese que los falsos apóstoles no se engañan a sí mismos con una ilusión de su propia importancia, sino que descaradamente engañan a otros con sus pretensiones. Asumieron para sí mismos autoridad divina. Esos impostores inducían a los creyentes a desligarse de la vida moral, la que es un claro definitivo de la vida cristiana. Aleluya. El criterio para un profeta verdadero era que el tal tenga la conducta del Señor Jesús. Precioso. La necesidad de probar doctrina fue ampliamente reconocida en la iglesia primitiva. Vamos a comparar 1 de Corintios, apúntelo, 1 de Corintios, capítulo 14 y verso 29, y 1 de Juan, capítulo 4 y verso 1. Apúntelo y usted lo va a leer y se va a dar cuenta. El pastor local tiene la responsabilidad de cuidar el rebaño y rechazar a los individuos que quieren hacerse miembros, pero que no dan evidencia de una conversión genuina. Aleluya. Compárese la ilustración de Cristo en Marcos capítulo 13 y verso 34. Hay una palabra que dice mentirosos. Pablo había advertido a la iglesia en cuanto a los lobos rapaces, y hay mucho, tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, Hechos capítulo 20 y los versos del 28 al 31, compárese también la preocupación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, los versos del 17 al 18. En el capítulo 2 y el verso 3 hay una expresión que dice: haz
sufrido, has sufrido. Se encuentra un juego de pensamientos aquí. No podían soportar, aleluya, a los malos, pero gozosamente soportaron aflicciones, aleluya. La otra, has trabajado. La primera es, has sufrido, has trabajado. Aquí está Cristo reconociendo. Bueno, tal vez Cristo está haciendo referencia a alguna obra recién hecha, cuyos buenos efectos continuaban. Gloria a Dios. Quiero advertirle a toda nuestra amada audiencia que se comunique con nosotros al 407-506-1260-70 y déjenos saber cuál es su situación, su enfermedad, su problema, cual sea, y Anita y este servidor hemos de orar por usted. Por Amén, favor, asimismo. comuníquese con nosotros hoy. Si no puede comunicarnos aquí, se comunica a nuestra oficina, salón de oración, al 407-777-0800. Déjenos su petición, déjenos su teléfono bien claro, despacio, que podamos entenderlo y luego le contestaremos y oraremos por usted. Gloria a Dios. Hay una expresión muy bonita, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre. Esta descripción de su motivo embellece su mérito. Sus actividades no eran egoístas. No has desmayado, otra expresión muy bonita, no has desmayado. La forma del verbo desmayado es un participio pasado perfecto. Esta forma indica que la acción del verbo sigue continuando desde un punto en el pasado. El Señor amonesta a sus hijos que la tarea no es muy fácil, Proverbios 24:10, pero Él suministra suficiente ánimo para seguir, como sus días serán sus fuerzas, Deuteronomio 33:25. Y a pesar de la tensión causada por los falsos mensajeros, los creyentes mantenían una positiva actitud mental. Compárese Hebreos capítulo 12 y verso 3. La palabra desmayado es traducida cansado en cuanto al cansancio físico de Cristo en Juan capítulo 4 y verso 6. En la invitación de Cristo en Mateo 11:28 es traducida trabajados. La ansiedad de Pablo por los nuevos creyentes se ve en 2 de Corintios capítulo 11 y verso 28 y por el ministerio en general en 2 de Corintios capítulo 4 de los versos 7 al 10 en adelante. En todas las cartas hay una parte que dice la advertencia, porque el Señor siempre da su advertencia. Capítulo 2 y verso 4. Ahí hay una palabrita que dice pero. Allá es un adversativo fuerte, aunque hay una alta alabanza en los versículos anteriores. El criterio del Señor es aún más alto. Este adversativo usado por Cristo puede significar el arruinamiento de todo el esfuerzo espiritual de uno si está trabajando rutinariamente, satisfecho con el nivel de espiritualidad ya alcanzado. En su carta, Pablo oró por un aumento de su amor. Efesios 3, 17-19. Era en verdad una iglesia en crecimiento, pero mire lo que pasó después de 35 años. En los días de Juan era una iglesia en crisis. Este es el primer árbol sagrado. Las figuras de árboles
se encuentran en muchas monedas y amuletos de aquella época, en todo el simbolismo de Apocalipsis. Los lectores entenderán que la religión pagana es una expresión de la desesperación del corazón inconverso por conocer a Dios. La revelación divina se había degenerado en forma grotesca. Romanos capítulo 1, verso 21 al 22. Anote todas estas citas y usted va a gozar leyendo la palabra del Señor. Paraíso. Aleluya, paraíso. Es una expresión, una palabra persa que significa jardín placentero. Es una asociación primaria. En el capítulo 2 y verso 8, Esmirna estaba situada en la ruta directa entre India, Persia y Roma, al final de un brazo de mar que penetra unos 12 kilómetros en la tierra. En punto suroeste se encuentra el protegido puerto de Esmirna, rodeado por suaves cerros. Su comercio de exportación fue superado solo por Éfeso, distante a unos 55 kilómetros hacia el sur. Debido al excelente puerto, Esmirna todavía existe como un centro comercial en el interior actual de Turquía, que es conocido con el nombre de Izmir. La ciudad de Esmirna fue fundada como una colonia griega 1000 años antes de Cristo. El historiador latino Estrabo dice que el ejército de la provincia de Lidia destruyó la ciudad de Esmirna y que durante 320 años no hubo una ciudad como tal, sino solo pequeñas aldeas de oriundos. Luego fue restaurada como una ciudad griega autónoma, gobernándose según las leyes que formuló para sí misma. Fue la ciudad natal del ciego poeta griego Homero en el 8º siglo antes de Cristo. En los tiempos de Alejandro Magno, Esmirna gozaba de un gran auge económico. Esta prosperidad animó a Alejandro a emprender su reconstrucción, entregando el liderazgo de la obra a uno de sus generales llamado Lisimanco. La relación entre el Imperio Romano y Esmirna ha sido bastante larga. El imperio conquistado a los griegos y extendiendo sus fronteras hacia el oriente, encontró un aliado en los de Esmirna, porque un peligro y un enemigo mutuo los unió. La ciudad luchaba para mantenerse libre del dominio de los seleucidas, una prominente dinastía en Siria durante el tiempo intertestamentario. En el año 195 a.C., cuando Antíoco, rey de los seleucidas, como dice Deuteronomio 11:5, todavía estaba en pleno apogeo de su poder, la ciudad de Esmirna construyó un templo religioso según el estilo y principio de Roma, dedicado a una diosa romana. Este fue un paso desafiante contra Antíoco, cuando la suerte y el futuro de las pretensiones romanas todavía eran inciertos. Por tal hecho, Esmirna empeñó su lealtad a la causa romana. Gloria a Dios. Unos pocos años antes de nacer Cristo, cuando una asamblea pública escuchó que un ejército romano estaba temblando de frío durante una guerra contra Matríteles,
Los ciudadanos de Esmirna se quitaron su propia ropa para mandársela enseguida a los estumidos soldados. El orador Cicerón dijo que Esmirna era una de las más fieles de las antiguas ciudades aliadas con el Imperio Romano. Durante aquel tiempo había una competencia entre varias ciudades sobre el privilegio de erigir una estatua para honrar al emperador Tiberio. El historiador romano Tácito escribió: unas ciudades pretendían por tener privilegio, inclusive la Odisea, la que fue rechazada, aunque era una ciudad lujosa y rica. Pérgamo ya tenía un templo dedicado al emperador Augusto y Éfeso tenía un templo dedicado a la diosa Diana. Dos ciudades que se mantenían en la competencia eran Esmirna y Sardes. Esta recibía la mayor preferencia debido a su ferviente dedicación a los intereses del Estado romano. Así, 6 años antes de la muerte de Cristo, un delegado de Esmirna declaraba enfáticamente delante del Senado romano que el nuevo templo que iba a ser erigido y dedicado el emperador Tiberio debía ser construido en Esmirna, a causa de la profunda amistad entre las dos ciudades. La petición fue concedida. Su lealtad recibía la debida atención, siendo designada como una ciudad libre. La ciudad ostentaba una estatua dedicada no solo a Tiberio, sino también a su madre y además al Senado. Luego, a través de su historia, tuvo muchos templos dedicados a varios dioses y diosas, incluyendo una estatua dedicada a Baco, el del vino. Los numerosos edificios públicos incluían una biblioteca, un estadio, un teatro y un destacado conservatorio de música. Los antiguos alababan la ciudad por la belleza de sus bosquecillos, excelentes calles pavimentadas, edificios rectangulares bien construidos. El Acrópolis estaba rodeado de flores, un seto y mirto. Siempre había una competencia entre Éfeso, Esmirna y Pérgamo sobre cuál era la más hermosa de las provincias. Los edificios de la municipalidad y gobierno local coronaban un cerro llamado Pagos. La belleza de estos inspiró la frase bien conocida por todos: la corona de Esmirna. ¡Aleluya! El incendiarismo, Roma y Antioquía. Hay otra expresión que dice pobreza. Es más fuerte que penes, que significa no tener nada, en 2 de Corintios capítulo 9 y verso 9, pero significa no tener absolutamente nada. La palabra se usa en cuanto a un mendigo agachado, implorando que se le diera alguna caridad. La palabra se usa en Marcos 12, capítulo 12, verso 42, en cuanto a una viuda. Se habla así de una extrema penuria. Los creyentes de Esmirna eran víctimas de los 10%, gloria a Dios. Las personas que destacaban a los cristianos ante el gobierno romano recibían una recompensa de 10% de las propiedades de los ateos antisociales. Gloria a Dios. Es muy posible que los creyentes de Esmirna se hubieran visto involucrados en el gran afán de ganar riquezas y influencia en esta ciudad,
tan lucrativa y productiva, pero al convertirse a Cristo, las multas y boicots de otros negociantes, amigos de su vida anterior, los habían dejado muy empobrecidos. Hay razones concretas por las cuales un individuo en una ciudad de tan amplios negocios se encontraría pobre. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10 y verso 34. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Queremos dar lectura a algunos de los hermanos que han llamado y amigos. Por María, salud. Efraín tiene cáncer, Keila cáncer. Milagro por fortaleza. Ramonita, salud. Le quieren dar diálisis, pero el Señor puede hacer una obra. Elba, Dios la sanó. Ojo, si puedes darnos tu teléfono, Elba, nos llama, ¿ok? Gladys, salud. Marta Alvarado, programa, le enviamos un programa a ella. Alicia, liberación. Columba, salud. Elisa, salud. Y Elizabeth, santo. Gloria a Dios. También queremos saludar a Peter Marín, que siempre escucha este programa. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. También quiero enviar un saludo a nuestro muy amado hermano Jorge Rasky, su esposa y su bebé allá en Puerto Rico. Gloria a Dios. Vamos a orar por todas estas vidas que se han comunicado con nosotros. Amado Dios y Padre nuestro, tú que habitas en los cielos, mi alma te alaba y te glorifico por esta oportunidad que nos hayas dado, Gloria Señor, Anita y tu siervo, de llevar a cabo otra conferencia más para la gloria y la honra tuya, que esperamos que la misma haya sido de grande bendición a toda nuestra audiencia. Gloria a Dios. Gracias, Señor, y hasta la próxima programación, si así el Señor lo permite. Amén. El Ministerio La Segunda Venida de Cristo presentó Conferencias Proféticas con Anita y Joe Olavarría. Para información o conferencias se puede comunicar al teléfono 407-777-0800, 407-777-0800.